Hola, soy Eva y voy a actualizaros sobre la situación en Sid, Serbia. El equipo de Sid solemos visitar y hacer distribuciones de ropa frente a los campos de refugiados, llamados centros de recepción temporal oficiales de la zona. Son campos de tránsito parcialmente financiados por la Unión Europea y ofrecen alojamiento temporal a personas en proceso migratorio. Uno de los campos a los que vamos es el campo de Adabetsi, popularmente conocido como Chamsi Camp. Desde hace unas semanas, el equipo hemos empezado a recibir quejas de un problema de chinches en las camas del campo. Sus usuarios nos comentaban que notaban picaduras por la noche, lo que les impedía dormir. Uno de ellos incluso nos explicó que notaba las chinches en su cuerpo durante la noche. También hemos empezado a notar y recibir quejas de otros problemas dermatológicos, no solo chinches, sino también muchos casos de sarna y picaduras, ya que con el aumento de las temperaturas en Serbia ha empezado la temporada de mosquitos. El equipo de salud de No-Name Kitchen está teniendo que tratar casos graves de sarna y chinches, que se complican ya que las personas en proceso migratorio pueden llegar a convivir mucho tiempo con estos problemas sin tener acceso a un tratamiento. A priori, esta asistencia médica básica la llevamos a cabo enfrente de los campos. Sin embargo, en el caso del campo de Adabetsi, el acceso a las farmacias para comprar medicamentos y tratamientos se complica mucho, ya que el campo está aislado respecto a cualquier población cercana. Es un campo que está situado al lado de una autopista de peaje, lo que supone que sus usuarios estén prácticamente incomunicados con el exterior. La sarna consiste en una infección provocada por pequeños ácaros que entran en la piel y generan picores severos en todo el cuerpo, que se acentúan durante la noche. Recientemente hemos tenido que tratar el caso de un joven cuyas manos y pies se habían llegado a hinchar por la falta de tratamiento de este problema. Al rascarse para aliviar el picor, los afectados se crean heridas, que muy frecuentemente se infectan ya que las condiciones higiénicas dentro y fuera de los campos durante los procesos migratorios no suelen ser buenas. Teniendo en cuenta el estado en el que nos encontramos la piel de este chico, debió contraer la sarna hace meses y nunca había recibido tratamiento. Para el tratamiento de este tipo de casos se suele utilizar permetrina y en los casos más severos la combinamos con antihistamínicos. El problema es que la permetrina se utiliza en forma de crema y su tratamiento consiste en esparcírsela por todo el cuerpo y luego ducharse 8 horas después para retirarla. Este tratamiento, aparentemente tan sencillo, se puede volver complicado, ya que muchas personas en proceso migratorio, principalmente aquellas fuera de los campos, no saben con certeza cuándo van a tener acceso a una ducha. Incluso en los campos, donde se supone que deben tener acceso garantizado a los elementos básicos de higiene, nos encontramos con casos como el campo de Principovac, donde las duchas no tienen agua caliente. Además, la sarna se puede contagiar por el contacto piel con piel, pero también se puede contagiar a través de la ropa, mantas y ropa de cama, por lo que por la situación concreta de los procesos migratorios es bastante problemático. Para eliminarla completamente es necesario lavar toda la ropa a 60 grados, lo cual se vuelve muy complicado. La falta de acceso a duchas y servicios de lavado de ropa son una de las principales dificultades con las que nos encontramos a la hora de buscar soluciones para erradicar los problemas de sarna. Podemos dar tanta permetrina como nos sea posible, pero si no cambian las condiciones higiénicas de los campos, este problema no se va a solucionar. En relación con todo esto, recientemente hemos recibido una donación de mantas y productos de limpieza, higiene y permetrina por parte de Médicos Sin Fronteras. Gracias a esta donación hemos podido empezar una campaña de limpieza de mantas en los campamentos no oficiales donde muchas personas duermen más allá de los campos. De esta forma, estamos intercambiando mantas nuevas y limpias por las viejas y sucias para poder limpiarlas. Esto no sería posible sin la donación de mantas, ya que tendríamos que dejar estos campamentos sin mantas. Este tipo de campañas son esenciales para evitar la transmisión de enfermedades e infecciones. Para combatir esto, también contamos con duchas portátiles de agua caliente, que varias veces por semana llevamos a los campamentos no oficiales. Los problemas relacionados con la higiene son una de las principales amenazas para la salud con la que se encuentran las personas en proceso migratorio. Y no podemos cambiar esta realidad si no exigimos cambios estructurales en las instituciones que supuestamente buscan dar un refugio. Hola, soy Sara del equipo de No-Name Kitchen de Bihać, en Bosnia. Seguimos con nuestro apoyo a las personas en movimiento en Bihać y Velika Kladuša. Nuestra impresión es que la gente sigue desplazándose con bastante rapidez en comparación con años anteriores, impresión confirmada por los datos de OIM con respecto a las personas que permanecen en los campamentos formales de Lipa, campamento de hombres, y Borići, campamento para familias y menores no acompañados, que informa de una estancia media en los campamentos de una semana. Las cifras oficiales de la OIM indican que en las 2 últimas semanas de mayo había menos de 100 personas en el campamento familiar de Borići y menos de 200 en el de Lipa. Teniendo en cuenta los datos de toda Bosnia, la quinta nacionalidad más numerosa de personas desplazadas son los cubanos.
Las personas cubanas que se encuentran en tránsito en Bosnia son también con los que tenemos la oportunidad de pasar más tiempo, ya que muchos de ellos son los que más tiempo permanecen aquí en Bihać. Algunos llevan aquí un mes y más. Por eso me gustaría poner un focus sobre esta ruta. Nuestros amigos cubanos nos cuentan que desde hace unos 2 años, sobre todo después de una gran protesta en julio de 2021 reprimida con la fuerza y después que la situación económica se hizo insostenible, cada vez más cubanos empezaron a volar a Rusia o Serbia, donde no necesitan un visado, o sea, pueden entrar libremente en el país y quedarse sin visado durante 90 días. Así que algunos, sobre todo al principio, volaban a Rusia, trabajaban para ganar algo de dinero y luego se trasladaban a Serbia. Otros, cuando se consolida esta nueva ruta cubana, digamos, empiezan a volar directamente a Serbia desde Cuba y se quedan allí a trabajar. Muchos nos cuentan de condiciones de trabajo muy malas en Serbia, donde cobraban muy poco por el trabajo o no cobraban para nada. Por eso, me cuentan mis amigos, después de meses, algunos se quedan 1 año, año y medio, muchos siguen hacia Europa vía Bosnia. Una amiga cubana explica que ahora con la guerra en Rusia y el hecho de que quitaron el libre visado para cubanos en Serbia, Montenegro y Macedonia del Norte en abril de este año, esta ruta podría terminar. Como última noticia, con algunos eventos en las últimas semanas, estamos seguros de que la policía croata continúa con las devoluciones ilegales de personas en movimiento. Por ejemplo, en las últimas 2 distribuciones semanales que hemos hecho ante el acampamento de Lipa, muchas de las personas presentes eran las mismas y nos dijeron que habían sido devueltos ilegalmente entre medias. Seguimos vigilando la situación en la frontera bosnio-croata y les mantendremos informados. Gracias por escuchar. Hola a todas, soy Sergio y esta semana os hablaré de la situación actual en Patras, Grecia. Durante los últimos meses, el número de personas en movimiento que se encontraban en las fábricas abandonadas cerca del nuevo puerto fue disminuyendo gradualmente. A finales del mes de marzo, el equipo en terreno fue testigo de cómo estas fábricas se vaciaban hasta el punto de encontrarse en ellas solo un par de personas que estaban a la espera de que se resolvieran diversos trámites burocráticos relacionados con sus solicitudes de asilo o de residencia. Según los testimonios de estas personas, cada vez era más difícil llegar a Italia de Patras y el miedo a acabar en algunos de los centros de detención en Grecia, como el de Corintos, desmotivaba a la gente. Tal y como os contamos en la última actualización desde terreno, una de estas personas fue víctima de la actuación violenta por parte de la seguridad del puerto y de la policía griega, lo que le llevó a permanecer durante 1 semana en el hospital recuperándose de un neumotórax, así como de algunas costillas y vértebras fracturadas. Durante este tiempo, a finales de abril, el equipo en terreno continuó apoyando a las personas en movimiento que permanecían en Patras. Por desgracia, Non-In Kitchen tuvo que tomar la decisión de parar con el proyecto en Patras debido a los altos costes operativos que serían muy útiles en otros puntos de las fronteras de la Unión Europea. Así que el equipo en terreno organizó durante las últimas semanas la relocalización de toda la ropa y otros artículos en nuestros almacenes para repartirlos con otras organizaciones que apoyan a personas en movimiento en Grecia. Especialmente las voluntarias de Non-In Kitchen organizaron el traspaso de algunas de las labores realizadas por el equipo con la organización local Kinisi, con la que hemos colaborado desde 2019 cuando iniciamos el proyecto. Aunque desde el mes de junio ya no hay un equipo de la Kitchen en terreno, seguiremos monitorizando la situación en Patras en caso de que fuera necesario reactivar de nuevo el apoyo a las personas en movimiento allí. Así que esta será la última actualización desde Patras por ahora. Queremos darle las gracias a todas las personas que han aportado al proyecto durante estos 4 años en terreno, personas voluntarias, otras organizaciones como Kinisi, Basilica Moon, One Bridge to Idomeni, SOS Refugiados Europa, Medical Volunteers International y una larga lista, así como todas las personas que han apoyado el proyecto con donaciones individuales. Desde Non-In Kitchen seguiremos informando desde nuevos lugares donde siguen produciéndose abusos y los derechos humanos son ignorados. Esto es todo, un abrazo. Hola, soy María desde Melilla con Solidary Wheels. Estas 2 semanas, Melilla ha sido mucho más que fraude electoral. En referencia al grupo de jurídico y documentación, seguimos poniendo el foco en la denuncia que atañe al acceso al CETI.
En este momento, las personas marroquíes que solicitan asilo no pueden entrar hasta pasado 1 mes y 1 día, periodo que por silencio administrativo da por admitida la solicitud de asilo a trámite. Vemos fundamental que exista un protocolo explícito sobre los requisitos que se exigen, ya que no se entiende que el defensor del pueblo exponga que se permita con carácter general el acceso al centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla a los ciudadanos marroquíes que no tengan admitida a trámite su solicitud y que la dirección del centro haga caso omiso. Recordamos que esta semana pasada Melilla ha sido también epicentro de tormentas y estos chicos están obligados a dormir a la intemperie, no se sabe muy bien por qué ni gracias a quién. Por otro lado, el equipo de trabajo de intervención, en coordinación con otras entidades, continúa el seguimiento a los menores que han decidido no seguir en el centro La Purísima, una circunstancia cada vez más habitual cuya causa habrá que estudiar en profundidad, ya que algunos chicos prefieren vivir en la calle a permanecer en el centro. El pasado miércoles 24 de mayo acudimos como cada mes al paso fronterizo Barrio Chino para dejar unas flores en memoria de las personas asesinadas en la masacre de Melilla. Al respecto, desde hace unas semanas participamos en lo que será la primera marcha que denuncie lo acontecido hace 1 año en este emplazamiento. Además, el Grupo de Documentación e Incidencia Social sigue con las presentaciones por península del informe Marjaba, violencia policial como producto de la violencia sistémica en Melilla. Y el día 29 estuvieron en Oñati, Guipúzcoa, y esta semana lo presentarán en Estella Lizarra, Nafarroa. En estas charlas aprovechamos para colaborar con Yique Costura apoyando la difusión de sus productos, bolsos, riñoneras, coleteros, llaveros, etc. Por último, también esta semana, las voluntarias que desde hace varios meses ejercían su trabajo desde Melilla se han despedido y se ha producido el relevo al nuevo equipo. Hola, soy Sofía desde Ceuta, con Onen Kitchen. En las últimas 2 semanas, nosotros, en el equipo aquí en Ceuta, hemos estado principalmente ocupados con la realización de importantes acciones del día a día para la People on the Move. El equipo jurídico de Ceuta, con la ayuda del equipo de Solidarity Wheels en Melilla, está prestando apoyo jurídico a las personas varadas en la ciudad que quieren solicitar asilo, ayudándoles con la preparación de documentos y citas. Hace unos días, 3 personas consiguieron ir a la península en ferry. Tras meses atrapados en Ceuta, consiguieron pedir de asilo, comenzarse y tramitarse, lo que les permite de circular libremente y labrarse un futuro. Esta buena noticia, sin embargo, nos hace reflexionar sobre las injusticias, especialmente desde el punto de vista administrativo, que se han perpetuado durante años y que se han visto reforzadas por la pandemia. Ahora, desde hace un tiempo, solo se puede pedir cita para el asilo durante 15 minutos una vez al mes, a través de una plataforma en línea. Este sistema niega a muchas personas de ser protegidas. Obtener el asilo, entonces, es un proceso largo y complejo, que es, en resumen, exclusivo. El equipo NNK de Ceuta, además, continúa con el reparto de ropa y alimentos y con el apoyo médico general de primera necesidad a adultos y menores que se ven obligados todos los días a vivir en la calle, debido sobre todo a la falta de acceso al centro de acogida de SETI o a los centros de menores de Ceuta, y cuyos derechos fundamentales de estas personas no están protegidos. Además, durante la semana, miembros del equipo colaboran en el Centro LIN de Ceuta, impartiendo y ayudando con clases de español todos los días a algunas de las personas que viven en CETI. Continúan saliendo y llegando antiguos y nuevos voluntarios, cada vez aportando nuevas perspectivas útiles para el trabajo aquí en Ceuta.